Listo. Entonces, eh, ¿qué tenemos de este taller de semejanza y congruencia? Bueno, entonces, ¿qué tenemos de semejanza y congruencia? Les dejé estos ejercicios que están acá. Miremos, digamos, miremos el primer ejercicio. Entonces, el primero dice, con los ángulos correspondientes que se indican, encuentre la medida del ángulo E. Si la medida del ángulo A, o sea, nos están pidiendo que encontremos la medida de este ángulo, del ángulo E, si la medida del ángulo A es de 57 grados, ¿sí? Y la medida del ángulo C, o sea, el que está acá, es de 85 grados. Sí, o sea, si este es de 57 grados y este es de 85 grados. ¿Qué idea se les ocurre, a ver, para encontrar la medida del ángulo E? Se supone que los dos triángulos son triángulos ¿qué? O sea, se supone que partimos de que el triángulo eh, ABC es congruente con el triángulo ¿qué? DEF. Módulo. EFD. Digo, F. Bueno, lo que pasa es que se ponen los que son correspondientes. Con el F. O sea, si aquí puse A, miren. Si acá puse A, entonces acá debo poner F. Porque A, este A es correspondiente con F. Si acá puse B, ¿sí? Entonces acá debo poner E. Y si acá tenemos C, entonces se va con D. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el ángulo FD, es 38 grados. FD. ¿Qué el ángulo qué? Es de 38 grados. Este es de 38 grados. L. Sí, porque si es congruente al B. ¿Y cómo encontraste que este es 38 grados? Pues a mí me enseñaron que todos los ángulos sumados de un triángulo dan 180. Entonces, como me dio dos ángulos, entonces solamente los resto. Los sumo. Muy bien. Entonces, como la suma de todos los ángulos internos de un triángulo es ¿cuánto? 180. Entonces, ¿este cuánto dices que da? Sería 180 menos 57 y esto menos 85, ¿listo? ¿Y eso cuánto nos da? 38. Es decir, este es de 38 grados y como es correspondiente con el E, ¿sí? Entonces la medida del ángulo E debe ser igual a 38 grados. ¿Listo? Y ya. Es que no son ejercicios no son ejercicios complicados. A ver, sigamos. El siguiente, mire. Este. Copiar y lo vamos a pegar acá. Entonces, lo mismo. Dice el cuadrilátero, tengo el cuadrilátero ABCD, ¿sí? Tengo este cuadrilátero ABCD, es este que ven acá, en donde AC y BD son bisectores,
¿Sí? ¿Qué significa que sean bisectores perpendiculares? O sea, que los dos se bisecan, se cortan en lados congruentes y además que forman un ángulo de ¿qué? De 90. Entonces, bisectores perpendiculares, ¿qué quiere decir? Que este lado es congruente con este y que este es congruente con este. ¿Sí? Entonces, ahora aquí, nombre todos los triángulos que son congruentes con. ¿Cuáles serían los triángulos que serían congruentes? A ver, triángulos que son congruentes con A, B y E. El triángulo A, B y E, A, B y E es este de esta esquina. ¿Cuáles serían los triángulos que son congruentes? El ADE, el CED y el BED. ¿Por qué? ¿Qué criterio estaríamos usando ahí? El de los lado, ángulo, lado, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Miren, tengo lado, ángulo, lado. Y si miramos este, tengo lado, ángulo, lado. Si miro esto, tengo lado, ángulo, lado. Y el otro también tengo lado, ángulo, lado. Es decir, todos estos triángulos, este triángulo va a ser entonces congruente con el triángulo AED, AED, y también va a ser congruente con el triángulo DES, y también va a ser congruente con el triángulo CED. ¿Listo? Ahora este, ahora el triángulo, ahora el triángulo ABC, este de acá. Este triángulo ABC, este que estoy dibujando en verde, ¿con quién será congruente? ADC. El ACD. Entonces, el triángulo que ABC va a ser entonces congruente con el triángulo que ADC, ¿sí o no? ADC. ¿Por qué criterio? ¿Qué criterio estaríamos usando ahí? El de los lados, ¿no? Lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Sí, sí, no estoy A mal. ver, este de aquí comparte qué? Congruencia con el de abajo, ¿no? Comparten un lado. O sea, este lado tienen un lado ya. ¿Y qué más tenemos? Pues si usamos el teorema de qué? Si usamos el teorema de Pitágoras, entonces este lado va a ser congruente con este lado, y va a ser congruente con este lado, y va a ser congruente con este lado, ¿sí o no? Porque al usar aquí el teorema de Pitágoras, como estos dos son iguales, como estos dos, este y este son iguales a este y este, entonces la hipotenusa de este es igual a la hipotenusa de este. La hipotenusa de este va a ser igual a la hipotenusa de este. O sea que todos estos lados son congruentes. Por lo tanto, ¿qué? Es el criterio ¿qué? Lado, lado, lado. Muy bien. ¿Sí? Bien. Y ahora el otro triángulo. El triángulo ABD. ABD. O sea, ahora este. Este que está acá. A- Sería BCD. Sería lo mismo que el anterior, ¿no? lo mismo que el anterior, pero viéndolo de esta forma, ¿no? La simetría hacia el Sí. otro lado. Entonces este será congruente con el triángulo ¿qué? Eso. ADC. ABD USA. con Primero que va. CBD. CBD. ¿Sí o no? O sea, con este que está acá. Con este que se encuentra acá. Va a ser congruente. ¿Listo? ¿Por qué criterio?
Pues comparten qué. ¿Por qué? ¿Qué criterio también usamos acá? ¿Qué criterio de congruencia, muchachos? Que todos comparten un ángulo de 90 grados. No, es que es este, mira, es este, todo este. Es todo este triángulo y todo este triángulo de abajo. El tercer criterio. Sería el criterio que lado, 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 ¿no? Miren, lado de aquí con lado de acá, lado de aquí con lado de acá, porque todos estos lados son congruentes. Y todo este que está aquí lo comparten los dos. O sea que es el criterio también lado, lado, lado. ¿Sí? O sea, para estos, para los de arriba, para estos el criterio que se usó fue lado, ángulo, lado de congruencia. Para estos, para este y para este, los criterios de congruencia que se usaron fue el criterio de lado, lado, lado. ¿Sí? Si los lados de un triángulo son congruentes con los lados de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. ¿Bien? ¿Qué otro? A ver, este. Mira, vamos a ver con cuánto les alcanza a ayudar y el resto quedaría de tarea. Este. Entonces miren esta afirmación. Dice, dado que el triángulo XYZ, dado que el triángulo XYZ, o sea, este triángulo que vemos acá, XYZ, ¿sí? YW biseca, o sea, YW es este, YW es este segmento, biseca el ángulo XYZ, o sea, biseca este ángulo XYZ. Bisecar lo que significa que esto se va a dividir en dos ángulos que en dos ángulos que van a ser ¿qué? Congruentes, Congruentes. ¿sí? Entonces, si este lo biseca y se sabe que WX es congruente con Z, WX, o sea, lo biseca y además aquí, este WX es congruente con WZ, o sea, lo biseca y llega al punto medio del otro lado, ¿sí? Dice acá, demuestre que entonces el triangulito XYZ, este triángulo, es un triángulo isósceles. ¿Sí? A ver, así por encimita, ¿por qué creen que sería un triángulo isósceles? ¿Qué argumentos darían ustedes? Porque este triángulo tiene que ser isósceles. ¿Qué idea se les ocurre? Sí saben que es un triángulo isósceles, ¿no? ¿Qué es un triángulo isósceles? ¿Alguien me podría decir? Que tiene una misma Ah, ya me longitud. acordé porque la clase pasada terminé temprano. Creo que fue que se me bloqueó el computador. ¿No fue? Sí. ¿O se me cayó el Sí, internet? se le bloqueó el computador. Sí, creo que se me bloqueó el... Fue por eso. Me tocó reiniciar el computador. Entonces, ¿cómo sería? ¿Por qué es isósceles, muchachos? Tiene Miren esto. dos lados iguales y de igual longitud. Este lado comparten estos dos triángulos, miren. Este triángulo amarillo, el que voy a pintar de amarillo, el triángulo que voy a pintar de amarillo y el triángulo que voy a pintar de verde. Tienen este lado y este lado congruentes, ¿cierto? Este lado y este lado. Y este lado lo comparten los dos. O sea que ya tenemos ¿qué? Dos lados, ¿sí o no? Y además tenemos este ¿qué? Este ángulo de acá, ¿sí o no? Entonces, por el criterio ¿qué? Usando el criterio lado, lado, ángulo, ¿sí? Entonces podemos decir que el triángulo ¿qué? Que el triángulo YWX pues es congruente con el triángulo
WZ. Bien. Sí, porque comparten dos lados, ¿sí? Tienen dos lados y el ángulo. Miren este ahora el verde. Dos lados, ¿sí? Y el ángulo. ¿Sí? Lado, lado, ángulo. Entonces ya sabemos que los dos triángulos tienen que ser congruentes, son iguales. Si son congruentes, entonces, ¿qué va a pasar? Que este lado del amarillo, que le voy a poner 3 rayitas, debe ser igual a este lado del verde. Por lo tanto, ya tengo dos lados que son, ¿qué? Congruentes. ¿Sí? Entonces acá podemos decir cómo YX, ¿cierto? Es congruente ¿con qué? Con el lado YZ. Entonces vamos a decir que el triángulo, ay, perdón. Entonces vamos a decir que el triángulo YZ, YZ ¿qué? YZX es ¿qué? Es isósceles. ¿Bien? ¿Complicado? Es más como de argumentar. ¿Bien? Bueno, sigamos con el otro. Bueno, y ese ya sería el último. Bueno, este, yo la clase pasada les hablé de proporciones, ¿no? ¿O no les expliqué proporciones? Este que está aquí es básicamente aplicar, es para aplicar las propiedades de las proporciones. Entonces aquí en un ladito, si quieren las coloco. Entonces, propiedades de las siempre pongo ese, proporciones. Propiedades de las proporciones. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de las proporciones? Dijimos que si A sobre B, si yo tengo que A sobre B es igual a C sobre ¿qué? A C sobre D, ¿sí? Entonces yo puedo ¿qué? Multiplicar el A por el D y el B por el ¿qué? Y el B por el C. O sea, yo puedo decir que A por D es igual a B por C. Otra, si yo tengo que A sobre B es igual a C sobre D, entonces yo puedo ¿qué? Intercambiar el B y el C. O sea, puedo poner aquí A sobre C igual a ¿qué? A B sobre D. ¿Sí? Otra, si yo tengo que A sobre B es igual a C sobre D, yo puedo ¿qué? Intercambiar también estos dos y decir que D sobre B es igual a C sobre A. ¿Qué otra también? Esta, si A sobre B es igual a C sobre D, yo puedo hacer el recíproco. O sea, intercambiar acá estos y también intercambiar acá estos. O sea, puedo decir que B sobre A es igual a D sobre C. Bien, entonces básicamente estos ejercicios que están aquí es para aplicar las propiedades de las proporciones. Entonces, por ejemplo, en el primero, que dice que X sobre A4 es igual a 9 sobre 12. ¿Qué haríamos acá? Sí, podemos aplicar, digamos, la primera, si quieren. O bueno, ¿cómo hallaríamos la? Bueno, aquí es que la X se puede hallar de una manera muy fácil, ¿no? ¿Acá qué? Para despejar ecuaciones, puedo multiplicar por qué? Por 4 en ambos lados, ¿no?
Entonces este 4 se simplifica con este 4 y ¿qué me queda? Que x es igual a ¿qué? A 36 sobre ¿qué? Sobre 12. ¿Sí? Y 36 sobre 12, x es igual a 3. Entonces miren, ya está el lado. No, yo no creo que sean, no son talleres largos. ¿Les parecen largos? Ya lo terminé. 7 sobre x igual a ¿qué? A 21 sobre 24. ¿Qué hacemos acá? Multiplicar el 7 a cada lado. Bueno, sí, pero es que la El x Z la tengo en el multiplicar con 21 denominador. La x la tengo es en el Voltear denominador. la fracción. ¿Mm? Por eso pasar el Z a multiplicar y que dividir el 21. Esperen, permítanme un segundo, muchachos, esperen. No. Listo ya, muchachos, qué pena. Entonces, ¿qué día se les ocurre? ¿Qué día pensaron para este? Multiplicar x en cada lado, ¿no? Multiplicar x en cada lado. No, pero hay una más sencilla. Aplicar esta última, ¿no? Del recíproco. O sea, puedo decir que x sobre qué. Que x sobre 7 es igual a qué. A 24 sobre qué. Sobre 21. Ya tengo la x en el numerador. Y ahora sí multiplicamos por qué. Por 7 a cada lado. ¿Sí? Para que quede más fácil. Entonces se simplifica el 7 y nos queda que x es igual a qué. 7 dividido entre 21 da 3, o sea que esto es 24 sobre 3 y esto nos da 8. Bien, y ya terminé. ¿Qué otra tenemos? Esta, la 6. Esta. Tengo x ¿qué? X menos 1 sobre 10 igual a 3 sobre 5. ¿Cómo sería esta? Multiplicamos por qué. Por 10 a cada lado, ¿no? Este 10 con este 10 se simplifica y ¿qué nos queda? Que x menos 1 es igual a, aquí puedo simplificar este 5 con este 10 que me va a dar 2 y me queda 3 por 2. Entonces nos queda que x menos 1 es igual a 6
¿Y ahora qué hacemos acá? ¿Sumamos qué? Sumamos 1 a cada lado y entonces nos queda que x es igual a ¿qué? A 7. ¿Bien? Este yo creo que ya lo pueden terminar. Este que está acá es exactamente igual a este que acabé de hacer acá. Exactamente igual a este. ¿Sí? Y realmente de tarea solo les quedaría un ejercicio, que es el que está acá, para que lo piensen. Creo que con lo que veamos hoy también ¿qué? Lo van a poder desarrollar. ¿Qué va a hacer con el teorema de Tales? Es este ejercicio que está acá. Copiar, realmente esta es la única tarea que les queda de ese taller. ¿En cuánto lo hice? En media hora. No me demoré nada. Voy a guardar acá, no sea que se me pierda esto. Ya. Este va a ser el único ejercicio de tarea. Entonces, ¿qué dice este ejercicio? Dice, bueno, esta es la figura 5.8. Dice si el triángulo ¿qué? Si el triángulo ABC es semejante con el triángulo ADE, ¿sí? O sea, este triángulo, el triángulo ABC, ABC, este triangulito de acá, es semejante con el triángulo ADE. El triángulo ADE es este, ADE. Estos dos triángulos son semejantes. Y si DE mide 3, supongamos que el DE, o sea, esta distancia, miren, esta de acá, nos dicen que mide 3. Y AC mide 16, todo el que va de aquí a acá, mide 16. Y S es igual a BC, ¿sí? S es igual a BC, o sea, nos están diciendo que este lado y este lado miden lo mismo, o sea, que son congruentes. Encuentre BC, ¿sí? Que encuentren este lado BC. ¿Mm? Eso es básicamente lo que me están diciendo. Si el grande es semejante con el ¿qué? Con el pequeño. ¿Mm? Entonces, si los dos triángulos son semejantes, ¿qué podemos decir? Que sus lados, ¿cómo van a ser? ¿Cómo son los lados cómo son los lados del triángulo este grande, del rojo, con los lados del azul, si son semejantes? Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Cómo se dice que son los lados? Proporcionales. ¿Cómo? Proporcionales. Proporcionales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo cojo ¿qué? Miren el triángulo rojo, que es todo este grande, y miren el triángulo azul, ¿sí? Entonces, si yo divido este lado del grande, que mide ¿cuánto? 16, miren. Lo divido entre este lado del azul, que ¿cuánto va a medir? Si todo esto es 16 y esto mide X, entonces este pedacito ¿cuánto mide? Este pedacito del azul ¿cuánto mide? Este lado de acá. De aquí hasta acá, ¿cuánto mide? O sea, desde A hasta E. Si esto mide 16 y esto mide X, ¿cuánto mide este pedacito de aquí a acá? 8. No, porque no sabes qué es X. 16 menos X. 16 menos X. Entonces, todo el 16 dividido entre 16 menos X, pues va a ser igual. Entonces, ya cogí dos lados, uno del grande y uno del pequeño, ¿no? Ahora vámonos para otro lado, porque son proporcionales. Entonces, ahora tomemos
este lado del grande que es X, ¿sí? Sobre este lado del pequeño que ya sé que cuánto mide. 3. ¿Sí? ¿Y cómo resolvemos esto? Pues aquí podemos echar mano de esta propiedad de las proporciones, que se pueden multiplicar que puedo multiplicar este con este. Sí, puedo multiplicar, este puede multiplicar acá. Y este puede multiplicar acá. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que 3 por 16, entonces tiene que ser igual a x por 16 menos x. ¿Y cuánto nos da 3 por 16? 48, ¿no? Entonces aquí nos da 48. 48 es igual a ¿qué? A 16x menos x ¿qué? Al cuadrado, ¿no? ¿Y se acuerdan cómo resolver este tipo de ecuaciones? De pronto en el colegio. ¿Qué ecuación es esta? ¿Qué tipo de ecuación? Cuadrática. Es cuadrática, si compara con 0, entonces queda x al cuadrado, se deja todo en un solo lado, x al cuadrado menos 16x más 48 es igual a 0. Y aquí esta expresión se factoriza. Esa es la forma de resolver esto. Esto se factoriza. ¿Se acuerdan de la factorización? Dos números que multiplicados me den 48 y sumados me den 16. ¿Sumados o restados? 18. ¿Cuáles? X menos 8 X menos 8 por X más... No mentiras. Menos 6. menos 6. Sí, esos dos números multiplicados me dan 48 y la suma 10 y menos 16. Ah, no, espera. 6 por 8, 48. Pero cuando hago menos 8 menos 6, me da menos 14, no da 16. Entonces otro. ¿Cuáles serían? 7 por... 48. Pues, profe, sería menos 12 y menos 4. Menos 12, miremos a ver. Menos 12 y menos 4. Entonces, menos 12 por menos 4 da 48, muy bien. Y menos 12, y al sumarlos me da 16, perfecto, eso es. ¿Sí? Entonces aquí se echa mano de un teorema de la matemática que dice, si la multiplicación de dos números le llega a dar 0, entonces es porque este es igual a 0 o el b es igual a 0. Entonces, como la multiplicación de estas dos cosas me da 0, entonces no hay de otra. O x menos 12 es igual a 0 o x menos 4 es igual a 0. Aquí estamos aplicando, digamos, lo que aprendimos, lo de matemáticas. Entonces aquí nos queda que x es igual a ¿qué? A 12 y aquí nos queda que x es igual a ¿qué? A 4. Entonces, para construir este triángulo, esta figura, hay dos posibilidades. Que el x sea 12, ¿sí? O que el x sea ¿qué? 4. Bien, bueno, terminé haciendo también la tarea. Solo les quedó este ejercicio, pero es que es exactamente igual a este que acabé de hacer acá. Entonces, ¿para qué perdemos tiempo ahí? Bien. Y ya, muchachos. Ahí ya les ayudé para no dejarles tanta tarea. ¿Les parece bien? Sí, Sí. profe, muchas Gracias, gracias. profe. Gracias. Bueno, entonces, eh, ahora sí. Entonces tengo una hora para ver entonces vamos a ver el teorema de Tales de Mileto.
Teorema de Tales. Entonces, bueno, para ver el teorema de Tales, realmente el teorema de Tales, bueno, antes de ver el teorema de Tales, más bien revisemos o se los explico de una. Sí, empecemos con el teorema de Tales de una. Iba a ser un repaso de semejanza, pero yo creo que no hay necesidad. Entonces, empecemos el teorema de Tales. El teorema de Tales pues tiene dos versiones. Tiene un enunciado 1 y un enunciado 2. Voy primero con el enunciado 1 y después les muestro el 2, ¿sí? Entonces el enunciado 1 dice así: si en un triángulo ABC se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, coma, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo inicial. Al triángulo inicial. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente eso quiere decir, vamos a hacer aquí un ejemplo. Voy a hacer aquí un ejemplo a escala. Un ejemplo, a ver, ¿cuál me invento? Supongamos que tengo este triángulo. Voy a contar aquí con un Profe, cuadrito. ¿será que puedes subir un segundito? Sí. Ya, ahí lo puedes ver mejor. Ya, listo, gracias. ¿Alguien me está escribiendo en el chat? Buenos días, Valentina. Entonces, miren, voy a contarlo aquí con los cuadraditos que tenemos ahí. Mm, Hagámoslo así. Voy a aumentar esto. Dibujemos ahí un triángulo. Dibujemos un triángulo rectángulo, ¿sí? 1, 3 y acá 1, 2, 3, 4. Entonces voy a dibujar este triángulo en rojo. Este triángulo ahí en rojo. Y adentro, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si un triángulo ABC, entonces miren el triángulo aquí, este es el triángulo ABC. Acá está A, B, C. Entonces, si a un triángulo ABC se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, ¿sí? Digamos que lo voy a trazarle una línea paralela por aquí, ¿sí? O sea, esta va a ser paralela a este lado. Entonces, los triángulos, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo inicial. Entonces, digamos que yo trazo la línea paralela acá. Esta será la línea, vamos a ponerle ABC, esto es D y esto es E. Entonces, lo que está diciendo el enunciado es que el triángulo, este triángulo, el triángulo grande, que digamos, vamos a pintar en amarillo, este triángulo grande va a ser semejante con este triángulo, con el triángulo pequeño. Eso es lo que quiere decir el teorema de Tales con este enunciado, ¿sí? Podemos
Podemos ponerlo a prueba, miren. Sabemos que esto yo lo tomé con esta escala, esto mide 3. Y todo este lado de aquí mide ¿cuánto? De aquí hasta acá mide 5. Y esto aquí, como nos damos cuenta, esto mide casi ¿cuánto? Con la escala que estoy tomando. Esto es más o menos como 1 punto ¿qué? Como 1.5 aproximadamente, ¿no? Y esta parte de acá es ¿cuánto? Es 2. ¿Sí? Esta parte es 2. Entonces, tratemos de mirar a ver si se cumple. Entonces, 3. Miren, este lado 3. ¿Sobre qué? Sobre este lado, sobre el lado el lado del grande, sobre este lado del pequeño, que es 1.5. ¿A cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da 3 sobre 1.5? 3. 1.5 lo puedo ver como 3 ¿qué? Como 3 medios. Este 3 tiene denominador 1. Cuando hago producto de extremos sobre medios, ¿cuánto me da? Cuando multiplique estos dos, estos dos, ¿cuánto nos da? 2 por 3, 6. 6 Sobre. tercios. 2 por 3, 6 sobre. Sobre. 3 por 1, 3. Y 6 sobre 3, ¿cuánto nos da? 2. ¿Sí? Ahora dividamos ¿qué? Bueno, es que realmente esto no era como que, esto era más o menos como que, a ver, 1, como 1.5, ¿no? ¿Cierto? Era como más. 1, 2, 3. Bueno, el otro. Toda esta distancia del grande, ¿cuánto me da? Ah, es que esto está mal. Esto no es 5, ¿esto cuánto es? Entonces esto mide 4, ¿no? Entonces miren, ahora cojan la distancia del grande, esta que es 4. Y dan sobre la distancia del pequeño. Noten que estoy poniendo arriba un lado del grande y abajo un lado del pequeño. Entonces todo esto es 4 sobre ¿qué? Sobre 2. ¿Cuánto es 4 sobre 2? 2. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir si, digamos, me pidieran hallar este lado. ¿Cómo lo hallaríamos? A ver. Por el teorema de Pitágoras, ¿cuánto mide la hipotenusa del grande? Esta es la constante de proporcionalidad. ¿Cuánto mide toda esta distancia de aquí hasta acá? A ver, ¿quién me dice? Quiero encontrar esta X. Pero me toca hallar toda esta distancia del grande. ¿Cuánto mide? 7. ¿Cuánto? Coloquémosle a toda esta distancia, ¿qué? La hipotenusa H. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual a ¿qué? A un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, ¿qué tendríamos? Que h al cuadrado es igual a 9 más ¿qué? Más 16. ¿Y cuánto es 9 más 16? 25. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 25? Entonces, aquí por lo que aquí por lo que hemos aprendido en matemáticas, sabemos que hay que tomar raíz cuadrada en ambos lados. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de h al cuadrado? H. Valor absoluto de h, ¿se acuerdan? Pero bueno, no importa, h es positivo. Entonces esto nos va a dar, ¿cuánto? 5. Entonces, ¿alguien me podría decir cómo hallamos la x? Ya sabemos que h es 5. Todo esto es 5. Si esto es 3, esto es 4, esto es 5. ¿Cómo hallamos esta x? ¿Qué me está dando la división entre un lado del grande sobre un lado del pequeño? ¿Cuánto me da un lado del grande? El lado del grande que es 5 sobre el lado del pequeño acá que es x. X menos 5. ¿Cómo?
Miren lo que está dando siempre. Siempre la división. ¿Por qué se dice que son semejantes? Porque sus lados son proporcionales. Quiere decir que al dividirlo siempre va a dar lo mismo. ¿Sí? Entonces cuando yo divida 5 entre ¿qué? Entre x me tiene que dar también 2. Bien, porque es la constante de proporcionalidad. Bien. Y entonces aquí uso propiedades de las proporciones. Miren, de aquí puedo decir, esto tiene un 1, ¿no? Intercambio estos dos, miren, pongo x acá y 5 acá por las propiedades que acabamos de ver. 1 arriba y 2 abajo. Y ahora sí multiplico ¿por qué? Por 5 en ambos lados. Entonces, ¿qué nos queda? Que x es igual a ¿qué? Este simplifica con ese. Y entonces x es igual a 5 sobre 2. Y 5 sobre 2 es igual a 2 punto ¿qué? 2.5. Este lado mide 2.5. Si este mide 3, miren que este lado es el doble de este. Miren, si este es 2, este es 4. Si este es 2.5, este es 5. Bien, eso es lo que dice el teorema de Tales. Que si usted traza un segmento paralelo a cualquiera de los lados, seguro los triángulos que le quedan, el pequeñito de acá y el grande, van a ser triángulos semejantes. Y si son semejantes, por lo que vimos la clase pasada, sus lados entonces son ¿qué? Son proporcionales. O sea, dicho de otro modo, el resumen sería el siguiente. Resumen. Lo que se estaría diciendo sería lo siguiente. Tiene un triángulo cualquiera, A, B, C, ¿sí o no? Usted traza aquí un lado, un segmento A, B, C, D y E. Usted traza un segmento que sea paralelo a uno de los lados, ¿sí? O sea, DE, el segmento DE es paralelo a AB. Entonces, lo que se quiere decir aquí es que el triángulo grande, este triángulo, va a ser semejante con el triángulo ¿qué? Con el triángulo pequeño. O sea, el triángulo CAB es semejante con el triángulo CDE. ¿Sí? Y si eso ocurre, entonces van a tener sus ángulos iguales y sus lados ¿qué? Proporcionales. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted tome, esperen que está guardando. Entonces, resumen del teorema de Tales. Entonces, y si son semejantes, lo que estaríamos diciendo es que cuando usted tome todo el lado este del grande, C sobre A, y lo divida entre ¿qué? Entre C sobre D, va a ser igual, esto le va a dar un número que va a ser igual a ser ¿qué? C sobre B, miren, C sobre B del grande, o sea, todo este, sobre C sobre E, y eso va a ser igual, ahora, a este lado del grande, que es AB, dividido entre ¿qué? Entre D sobre E. ¿Qué tal? ¿Sí lo entendieron? ¿Sí me hice entender el teorema de Tales de esta forma? ¿O alguna duda hasta el momento? Muchachos. No, profe, todo claro. Sí, bueno. Entonces, este es un enunciado del teorema de Tales, pero él también tiene otro enunciado. Otro enunciado es el siguiente. ¿Cómo le ponemos?
Teorema de Tales. Esto le vamos a poner aquí enunciado 1, pero tiene un enunciado enunciado 2. Entonces, un enunciado 2 del teorema de Tales también es este. Dice así: si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, coma, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra recta. ¿Sí? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Miren, esto lo que quiere decir es, coja usted y trace dos rectas cualesquiera. Ahí está, miren. Trace dos rectas cualquiera. ¿Sí? Y luego coja y divida esto con rectas, trácele rectas así que sean paralelas. Bueno, ahí trájese muchas. Entonces, aquí lo que quieren decir es que si este segmento de aquí a acá, si este segmento de aquí a acá, digamos, mide 2, ¿sí? Entonces este, digamos, y si este mide 4, ¿m? Entonces si este llega a medir 3, sí, es un caso hipotético, no es que sea lo que está pasando ahí, entonces este ¿cuánto va a medir? Si son proporcionales. 5. ¿Será 5? Miren, este ¿cómo se relaciona con este? 6. 6, el doble, ¿sí? Y si este de acá, digamos, mide 2.5, entonces este ¿cuánto debe medir? 5. 5, eso es lo que está diciendo el teorema de Tales, de esta forma, ¿sí? Enunciado de esta forma. Bien, en resumen, si hacemos también un resumen acá, un resumen de ese teorema. En resumen, lo que se está diciendo es lo siguiente. Trace dos rectas, cualesquiera, no tienen por qué, las que se como quiera, pero estas sí trácelas paralelas, todas paralelas. Aquí lo que está diciendo el teorema de Tales es que si bautizamos estos puntos, ese es el punto A, B, C, D, este es el punto E, F, G y H, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la recta L1, L2, L3, L4. Entonces, si L1
¿sí? Es paralela a L2 y esta es paralela a L3 y esta es paralela. ¿Se están yendo? A L4. No se vayan que esto se compone. ¿Toca llamar lista otra vez? Entonces, ¿qué ocurre? AB es a qué? AB es a EF. ¿Sí? Miren, uno de este lado se corresponde con uno de este lado. ¿Qué otro sigue? BC con quién, a ver. BC sería igual a la división de quién. FG. Este se va a corresponder con este de acá, ¿no? Entonces BC con FG. Listo, ¿quién más? ¿Cómo más va a dar esta división? También es igual a qué. ACD. Miren que esas divisiones dan lo mismo, ¿no? Miren. 4 dividido entre 2, ¿sí? 4 dividido entre 2, 2. 6 dividido entre 3, 2. 5 dividido entre 2.5, 2. Eso será igual a qué. Pero bueno, aquí estoy cogiendo uno de este lado. ¿C qué? ¿CD con quién? GH. GH. Con GH. Ya, eso es. Este es todo el cuento del teorema de Tales. ¿Sí? Bueno, ¿sí saben quién es Tales de Mileto? Un filósofo. Ya están regresando otra vez a clase. Apenas dije que iba a llamar lista. Dije la palabra mágica. Miren, Tales de Mileto es este señor que está ahí, barbudito. Él es un filósofo griego. Se dice que él usó el teorema de Tales para, es considerado uno de los 7 sabios de Grecia, miren. Dicen que él usó el teorema de Tales para medir las pirámides de Egipto. ¿Mm? ¿Cómo lo hizo? Miren, lo hizo de la siguiente forma. Les voy a poner este ejercicio, a ver. 5 minutos para que lo hagan, a ver. Ejercicio. Quiero ver qué idea se les ocurre. No me lo van a enviar al grupo porque ahorita no tengo el celular. Sino que el que lo haga me cuenta cómo lo hizo, ¿listo? Básicamente este es el problema. Mírenlo acá. Tales de Mileto puso una vara, aquí una vara de 2 metros, ¿sí? Y aquí estaba el sol. Acá estaba el sol, miren, la posición del sol. Aquí estaba el sol resplandeciente. Y él se dio cuenta que a cierta hora del día, cuando él ponía la vara, esto de acá proyectaba una sombra de 3,86 metros. ¿Sí? Sí, su vara, él llegaba y se paraba aquí, ponía su palo y se proyectaba 2,86 metros. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí estaba la pirámide. Miren la pirámide. La pirámide de... ¿Cómo se llaman las pirámides de Egipto? A ver. Cultura general arquitectónica. La más grande se llama la pirámide de Giza, pero no sé si las otras también. ¿De Giza? Sí. ¿Y cómo es el nombre? No, pero el nombre de las...
¿De las tres? de las tres. Mm, No, no sé, ¿Es profe. la de Giza la más grande o es la de Keops? La de Keo creo que es la más grande, ¿no? Es Y que creo después que, no, Giza es la zona donde se encuentran las pirámides, pero se el llama nombre, Kefren, pero el nombre de pirámide las de Kefren. es Keops, Kefren y Kefren Miserinos, Didefra, ¿no? no Diedefra se llama. ¿Cuánto quieren apostar? ¿Cuánto apostamos? Apostemos, profe. La nota que me queda en 5. Nombres pirámides de Egipto. Ya sabes, Sí, profe, me quedan, se me llama quedan 5 la pirámide de materia. Giza. Mire, Keops, Kefren y Miserinos. ¡Ah! Miserino. Se encuentran en Giza, la zona se llama Giza. Bueno, también se llama Menkaura. Bueno, pero ¿quién se va a acordar de dos nombres? Mire, nombres tan feos. Que Jofu, Jafra, Menkaura. No es Miserino. Bueno, ahí les queda de cultura general, ¿no? De cultura general arquitectónica. Entonces, miren, supongamos que, ¿y la más grande cuál es? La más grande es la de Keops. Profe, la que yo le decía también estaba ahí, pero esa fue destruida. Que eran 4 y destruyeron Ah, sí, una. la cogieron y la destruyeron. Sí. A ver, de aquí no dicen las alturas. Keops. De la mayor de las pirámides de Egipto, la más antigua, tiene una altura de 146.7 metros. Pero bueno, ha ido como que disminuyendo, ¿no? Como que se está erosionando. Ahora mide 138.8 metros. Eso es como un edificio de cuántos pisos, a ver. También otra pregunta arquitectónica. Si la pirámide mide 138 metros de altura, es como mirar un edificio de cuántos pisos. Como cuánto tiene cada piso, según las normas arquitectónicas. Tiene como 40 pisos. No, pero ¿cuántos es metros? Estamos en el Sistema Internacional de Entre, Medidas. como en 3 metros 45, más o menos. Como unos 2 Cada metros piso. le pongo. Aproximémoslo a 2. ¿No? Un piso tiene más o menos 2 metros. Bueno, si vamos a contar 2,50, profe. la viga. Pues sin contar estructura, ¿no? No, estos, jue madre arquitectos me... Pero si los- va la historia, los hombres de antes eran más altos que los de ahora. Y ve los Bueno, faraones y todo. Pues bueno, por eso más. al dividir 138.8 entre 2.5 me da un edificio de 55 pisos. Jue madre, imagínense esa vaina tan alta. Bueno, miren esto. Entonces este mancito, aquí está este señor. Mírenlo, aquí está. Keops. Digo, Keops no, Keops es esta. Keops. Y aquí está el señor Tales. Puso su vara, bueno, se dio cuenta de eso. Pero él se dio cuenta también que la pirámide proyectaba una sombra. Y él midió esto. De aquí está Camil. Y le dio 268.25. ¿Sí? Pues como eso está en el piso, pues es muy fácil de medir. ¿Sí? Pero si la pirámide sí queda como complicado, ¿no? Medir la pirámide sí está complicado. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la altura de la pirámide? A ver, ¿cómo lo harían? Piénsenlo, 2 minuticos. ¿Cómo lo harían? Una pregunta arquitectónica para ustedes.
Noten que es un ejercicio chévere, ¿no? Porque solo midiendo la que, la sombra de una vara y midiendo la sombra de la pirámide puede determinar la altura de la pirámide. Esto es lo que debemos determinar. Esta H, teniendo la distancia que hay de aquí a acá. Y teniendo la distancia que hay de la sombra de la vara. Profe, se le debe restar la sombra de la vara a la sombra de la pirámide. Y hacer una. Levantó la mano Andrea. Andrea, ¿quieres decir algo? Pues, profe, yo lo que hice fue colocar 268,25 metros sobre 3,86 igual a la altura sobre 2 metros. O sea, hiciste que, a ver, ¿qué escribo acá? Coloqué 268,25 metros sobre sobre 268,25 metros sobre dividido entre qué? 3,86 metros. Sobre 3,86 igual a qué? A la altura sobre 2 metros. A la altura, muy bien, sobre 2 metros, muy bien. ¿Y por qué hiciste eso? Porque digamos que ¿cómo se llama eso? Bueno, 268,25 es la medida más como mayor de la sombra y proporcionalmente la otra pues de la sombra, o sea, como la medida proporcional de la sombra sería 3,86 y lo mismo con la altura, pues primero se toma la medida más pues mayor, porque yo había tomado al principio como la mayor y Bien, sobre sí, sí. o sea, bueno, Pero pero espera, Andrea, ¿cómo sabías tú que este lado era proporcional a este y que este es proporcional a este? por pues porque como son triángulos proporcionales, hay uno más grande y otro más de menor, bueno, sí, más chiquito, Ujú. pues se sabe que ¿No? es ¿Por qué? proporcional Mira, la respuesta está aquí. La respuesta está aquí, mira. Por el a teorema de qué? de tales. De Tales. Si yo tengo aquí un lado paralelo a uno de los lados de un triángulo, pues los dos triángulos son ¿qué? ¿Cómo son estos triángulos? ¿Cómo es este triángulo que voy a pintar en amarillo? Miren. Este, el grande. Con el triángulo que voy a pintar con verde. ¿Cómo son esos triángulos? Según el teorema de Tales, ¿son qué? Semejantes. Y si y si los triángulos son semejantes, sus lados son proporcionales. Entonces, la medida de la sombra de este del grande sobre la sombra del pequeño es igual a este cateto del grande sobre este cateto del pequeño. Listo. Bien. ¿Y cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos esto, Andrea? Pues pasamos a multiplicar el 2 y se resuelve Multiplicamos así por 2 en como, ambos lados. Nada de pasar. Eso de pasar, eh, eso no existe de pasar. bueno, Los que vieron matemática conmigo saben que está prohibido decir pasar. Multiplicamos por 2 en ambos lados. Así este 2 con este 2 se simplifica y nos da 1. Y 1 por h pues va a dar h. Entonces aquí nos queda que h es igual a ¿qué? Multiplico 2 por 268,25. Vamos a ver si este problema está hecho con la realidad o si es pura carreta. 536,5 sobre 3,86. Sí, aplicando, si h es igual a esto, si esto es igual a h, pues h es igual a eso también. Da lo mismo. Ahora ese 536,5 lo voy a dividir entre ¿qué? Entre 3,86. ¿Y cuánto nos da? 138,98 metros. ¿Y cuánto es que dice aquí Wikipedia que tiene que dar? 138. Uy, sí. O sea que si era la vara de Tales. Este problema sí está hecho realmente como es. Increíble, ¿no? Se lo inventaron bien.
Si usted va y coloca esa vara ahí, le va a pasar lo mismo. Le toca ir a guisa. Y listo, muchachos. Terminamos por hoy. No mentiras, porque después Victoria quiere otro problema. ¿Cierto, Victoria? Ay, profe. Bueno, entonces este problema ahora. No, pero este ya está muy fácil. A ver. Pues este iba a ser la tarea, pero entonces ustedes dicen que no, que mucha tarea. Bueno, entonces a ver, háganse este. 15 minutos para hacer este. Vamos a ponerlo por acá. Profe, Sí. entonces yo tengo algo que decirle a usted. O sea, yo estoy inconforme con usted por lo que, o sea, a veces cuando yo quiero opinar o algo, usted me esquiva, no sé, si quiere, no sé, no entro más a su clase. O sea, me esquiva o pone otra persona, no escucha lo que yo digo, no sé. Dígame si está inconforme Ah, conmigo por algo, no sé. ¿así te sientes? No, 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 sí. no, Ya lo ha hecho discúlpame. Si varias veces algo, lo ha hecho. Ya. o sea, que te esquivo. No, sí, de verdad, lo he hecho varias veces y me he dado cuenta que lo he hecho No. varias veces. Tranquilo. Son ideas tuyas. Bueno, mira esto. Entonces, a ver, Medrano se va a hacer esto entonces. Son No, profe, 40. no, la verdad no voy a hacer nada. Yo, la verdad sí me enojó esto que otra vez lo hiciera hoy. Mm. Miren este. Este es 41, 45, 4.5 centímetros. ¿Sí? Esta distancia, bueno, no sé si la logren ver ahí. Este es 4.5 centímetros. 4,5, ¿sí? Es que de pronto, es que no alcanzo a ponerlo. Este es 4,5. Se trazaron dos rectas. Este lado mide 3, este lado mide 2 y nos piden encontrar este lado X. ¿Sí? ¿Cuál será la distancia que hay de aquí a acá? Estas son dos rectas cualesquiera y tengo estas medidas que están ahí. Entonces, ¿cuál de estas opciones serán? ¿Cuál es y por qué? Uy, se están saliendo. Y todavía faltan 15 minutos. Profe, esos 4.5, 45 centímetros. Eso es 4.5. 4.5. Lo que pasa es que no se alcanza a ver. Ay, joder, madre. Bueno, 4.5 centímetros ya. Ahí está. Es que es muy grueso el... Esperen a ver si lo hacemos más pequeñito. Esto está en 8. 4.5 centímetros. No, esperen. Esta distancia es 4.5 centímetros, ya mejor. Entonces, ¿cuánto medirá? Medirá X. Este lado de aquí a acá. ¿Quién quiere participar? Sería, no Bueno, se puede calcular, ¿no? Si no estoy mal. Andrea Pineda no le dimos puntico, ¿no? Andrea Pineda. Andrea Pineda, pero ya tenía puntico. Y Ever como que quería participar. Lo que pasó fue que Andrea alzó la mano. Alzó la mano primero.
Nicolás. A ver, ¿cómo sería Nicolás? Yo digo que es 3. ¿3? ¿Cómo lo hiciste? A ver. Dividí 4,5 Sí. entre 3 y eso lo igualé a x sobre 2. 4.5 lo dividiste entre 3. Y eso lo hiciste igual a qué? A x sobre 2. A x sobre 2. ¿Y por qué dices que es esto? ¿Por qué es así? Porque a dos rectas están siendo cortadas por varias rectas paralelas. Y pues eso hace que esa distancia que hay entre recta y recta pues sea Entre, proporcional. que los segmentos correspondientes sean proporcionales. Muy bien. Perfecto. ¿Y aquí cómo resolvemos esto? Multiplicamos por 2 en ambos lados. ¿Sí? 4.5 por 2 me da 9. Esto va a ser 9 partido 3 es igual a x. Es decir que x tiene que ser igual a ¿qué? A 3. ¿Cuánto dijiste tú que daba? 3. 3. Entonces se ganó un puntico Nicolás Velázquez. No, pero ya Nicolás tenía. Bueno, 2. A ver, otro. La revancha entonces para Ever. Ever, ¿cuánto mide el edificio? A ver. Muy parecido al de las pirámides. ¿Se fue? Ever se fue. Bueno. ¿Cómo haríamos este? Tengo un edificio al lado de un árbol. Este árbol proyecta una sombra de 6 metros y el edificio una sombra de 277 metros. Entonces, ¿cuál será la altura del edificio? ¿Quién me quiere decir? ¿Cómo lo harían? ¿Ninguno? Victoria. Yo, profe, ¿Cómo lo haríamos? A ver, rápidamente. Según el teorema de Tales, este triángulo tiene que ser semejante con este de acá. ¿Por qué? Porque se trazó una paralela a este lado. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál sería entonces la proporción que puedo plantear? Ah, Victoria, ¿cómo entiendes la proporción ahí? Bueno, alguien que le ayude a Victoria, ¿quién quiere ayudarle? Nicolás dejó la mano alzada. Valentina, Karen, David, Javier Carrillo, Mario. ¿Quién quiere aportar?
¿Lo estás haciendo, Victoria? Profe, no sé cómo. No. No. Profe, creo que sería Mira, Victoria, mira el X, amarillo, mira el grande. Entonces, bueno, Diego, a ver, dinos. Qué pena. bueno, creo que sería h dividido 5 igual a Muy bien. 270 dividido Este 6, cateto es a 5, ¿como qué? Sí, como 270 dividido 6. entonces mira, Victoria, tomó del grande, este, y lo dividió entre este del pequeño. H es a 5, ¿como qué? ¿Cómo que digo? 270 dividido 6. Perfecto, entonces ahora coge uno del grande, ¿sí? Aquí está cogiendo un lado del grande sobre un lado del pequeño, ahora toma otro lado Ah, del grande, ¿sí? Que es sí, ya entendí. 270, ¿sobre qué? Sobre un lado del pequeño, la sombra que está proyectando que el árbol que es 6. Y lo mismo, se multiplica por qué? Por 5 en ambos lados. Entonces nos queda que h es igual a qué? 270 por 5 da 1350 partido 6. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 225 metros. ¿225 dividido entre cuánto fue que dijo Ever que medía un edificio? ¿Será que se puso bravo por eso? Porque no lo dividió entre 2.5. Sería un edificio de 90 pisos. ¿Sí? Bueno, alcanzamos a hacer otro. Miren. Control C. Mejor dicho, ya hice la tarea. ¿Cómo sería? ¿Cuál es la respuesta? Este lado son 15 centímetros. Este lado mide B. Este de aquí son 7 centímetros. Este de aquí son 6 centímetros. Y este de aquí es A. La pregunta es, ¿cuál es A y B? ¿Cuál de estas opciones será? ¿15 es todo esto, no? ¿Mm? ¿Qué hacemos? A ver, ¿alguien me podría decir qué proporción puedo plantear? Sería 7/6. 7, La 15 7, sobre 7 es a 6, como 15 es a qué? o AD, creo. No mentiras. A7 más B. Es 7 más B, muy bien. 15 sobre 7 sobre 6, 15 sobre 7 más B. ¿Mm? ¿Y qué otra proporción puedo plantear? Ahora una para A. Puedo usar la misma, ¿no? 7 es a 6, ¿cómo qué? ¿Cómo sería, Victoria, para que te ganes el punto? como 7/6. ¿Mm? Pero que aparezca A, ¿no? Para poder hallar. Como 15 es a más 6. O 6 más A. ¿Sí? 7 es a 6, como 15 es a B más 7. Y la otra es A más 6. 7 es a
7 es a 6. Como 15 es a más 6. Como 15 es igual a... No, es que 15 es igual a A más 6. Ah, 15 es igual a A más 6. No, lo que pasa es que aquí hay que hallar primero con esta, hay que hallar B. ¿Sí? Y ya teniendo B, habría que decir que 7 es a qué? 7 es a 6, como como A, como B, es a B qué? es a más 6. Es a A. Es A, es A. Y aquí está, y esta está mal planteada, porque es 7, primero tomé este lado, ¿no? Entonces, 7 es a qué? 7 es a 6, como 7 más, sí, siempre estoy tomando primero el de acá, como B más 7, ¿es a qué? Es A a 1 a 15, 15. 6. a 15, a 15, a todo este. ¿Sí? 7, primero este lado, 7 es a 6, como B más 7 es a qué? A 15. 15. Hay que primero hallar este, primero se halla de aquí B, y teniendo B se pone aquí para poder hallar qué. Ah, bueno, ustedes lo terminan. Y si les quedó bien, se tiene que cumplir que A más 6 es igual a qué? A 15. ¿Listo? Bueno, ustedes lo terminan. ¿Vale, muchachos? Ustedes juiciosos. Gracias, Nos vemos profe. entonces en la Gracias, próxima profe. clase. Hasta luego, profe. Bueno, Vale. profe, gracias. Chao, hasta No, luego. profe, gracias. Bueno, chao, muchachos. Hasta luego, profe, que esté bien. Chao, hasta luego. Profe, qué pena. Sí. ¿Será que esa merced podría dejar un momentico el taller para tomarle un pantalla? ¿A este? Sí, profe. Pero ya lo hicimos. ¿Lo quiere volver a hacer? Es que no copié, profe. Ah, entonces mira ahí. Ahí toma la pantalla, el pantallazo. ¿Ya? Igual ahorita voy a subir las notas de clase, no te preocupes. Listo, profe, ese ya. Vale. Chao, Andrea.